Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera semana de nuestro curso. Ya vamos entrando en la fase de madurez de este curso de 5 sesiones. Y bueno, el día de hoy me gustaría que entráramos en los básicos de lo que es una cadena de valor. Una cadena de valor es un concepto desarrollado por Michael Porter, por ahí en los años 80, y nos dice por aquí que una cadena de valor es una herramienta estratégica usada para analizar las actividades de una empresa y así identificar sus fuentes de ventaja y sus fuentes competitivas. Es una herramienta realmente muy popular últimamente. Aunque es un término que ya va por ahí de los 30 a 40 años más o menos, pero realmente es un elemento importante dentro de una empresa y es un concepto que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Hablando de tecnología y administración de operaciones, nos puede servir para identificar, digamos, estos elementos de competitividad y obviamente nuestras ventajas, clasificando, digamos así, nuestros recursos en primarios de apoyo y por ende obtener un margen. Lo vamos a ir viendo poco a poco porque creo que me estoy adelantando por ahí un poquito con este tema. Bueno. La cadena de valor, nos dice por acá, es un modelo teórico que de manera gráfica permite describir las actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa. Cliente, cliente, cliente. Ah, caray. ¿Qué sería de nosotros y nuestros clientes, cierto? Y tenemos tantas herramientas para tratar de satisfacer a nuestros clientes y por ende, al mismo tiempo, hacer una mejor organización o tener una mejor empresa. Origen del concepto, nos dice por acá. El concepto de cadena de valor se comienza a popularizar por ahí de 1985 y bueno, fue desarrollada por la firma McKinsey y compañía a comienzos de esta misma década. El profesor Michael Porter sacó, digamos, estos conceptos o desarrolló estos conceptos de cadena de valor y a través de McKinsey y compañía empezó a publicitar, digamos así, o a desarrollar de manera más profunda lo que es la cadena de valor. Y chéquense la mera definición o el mero nombre del concepto, cadena de valor. Si estamos hablando de administración de operaciones, si estamos hablando de cadena de suministros, bueno, ahora hablamos de una cadena de valor. Y es interesante cómo todos estos términos que nos hablan de tecnología de operaciones, entonces envuelven a toda la empresa, obviamente junto con el mercado, ¿cierto? Los clientes son parte, digamos, de este punto. La propuesta de McKinsey, nos dice por acá, considera una empresa como una serie de funciones, las clásicas, marketing, recursos humanos, producción, etcétera, etcétera. Y todas estas se deben analizar en relación a las mismas funciones de las firmas competidoras. Es decir, si lo que se quería era entender su estrategia y conocer su posición en el mercado. Es más que nada una herramienta para saber en dónde estamos parados y sobre todo cuál es la función, digamos así, o cuáles son las expectativas que podemos tener a partir de nuestro análisis. Porter fue más allá de este concepto de amplios niveles funcionales, descomponiéndolos entonces en sus actividades individuales, agregando además que las fuentes de ventaja competitiva, liderazgo en bajo costo y diferenciación, propuestas en Competitive Strategy, Techniques for Analyzing Industries and Competitors, dependían de dichas actividades individuales. Es decir, la empresa es un sistema y cada uno de estos cuerpos individuales que conforman un sistema tienen parte importante en el registro de una ventaja competitiva ante los demás. Así, mediante esta desagregación, la cadena de valor provee a la firma con las capacidades de entender sus costos y sobre todo de identificar sus fuentes de diferenciación existentes o potenciales. ¿Por qué no? Tenemos por aquí un pequeño gráfico que me pareció muy interesante. La verdad lo encontré por aquí buscando algunos artículos de cadena de valor para poder ilustrar de mejor manera esta videoclase, videocápsula número 3. Chéquense cuánto ha subido el nivel de popularidad, digamos así, de la cadena de valor a partir de su aparición. A partir de 1985, mediados de la década de los 80, vamos a decirlo así, cuando realmente apareció el concepto desarrollado como tal, podemos ver que tiene una popularidad, bastante grande, ¿no? Hasta
principios del siglo XX y lo que continúa todavía, sigue siendo un concepto muy popular y muy vigente actualmente en el mundo empresarial. ¿Qué es el valor? La cadena de valor parte del concepto de que la empresa debe crear valor en los productos y servicios que ofrece a sus clientes. Así que cabe preguntarse de qué se trata o a qué se refiere ese valor. Bueno, nos dice por acá que un concepto fundamental que desarrolló Michael Porter fue el margen. Ahora, entendamos esto del margen. El margen es el valor que los productos y servicios de la compañía tienen desde el punto de vista de los clientes menos el costos, es decir, la utilidad. ¿Cuánto nos está quedando? Pero tal vez no en términos nada más de dinero, sino realmente la palabra, valor, importancia. ¿Qué tan valioso soy para ellos, quitando también mis costos? ¿Cuánto estoy yo logrando a partir de este análisis? Porter, en la página 54 de su libro Cadena de Valor, nos indica que desde el punto de vista de la competencia, el valor es lo que la gente está dispuesta a pagar por lo que se ofrece. El valor entonces, los clientes, el valor en cuestión empresarial, se mide por los ingresos totales, reflejo del precio que se cobra por el producto y de las unidades que se logra vender. Es increíble cómo vemos hoy en día, por ejemplo, teléfonos celulares de 20,000, 30,000 o incluso 50,000 pesos y que el cliente está dispuesto a pagarlos. No quiero decir que todos, pero sí hay un estrato de mercado que paga esas cantidades por un teléfono. Es decir, ¿cuál es el valor que le ven las personas y por qué lo están comprando? ¿Cierto? Todo producto debe estar sustentado por un valor, no nada más monetario, sino de qué manera le va a resolver un problema, una necesidad a la gente. Una empresa es rentable entonces si su valor rebasa los costos que crea su producto. Ganancia, obviamente. La meta de una estrategia genérica es generar a los compradores un valor que supere su costo, es decir, pagar más de lo que a nosotros nos costó. El valor y no el costo debe utilizarse al analizar la posición competitiva, pues a menudo las empresas aumentan intencionalmente el costo para obtener un precio más alto a través de la diferenciación. Ok, y no tenemos que hacer nada más eso, es decir, tenemos realmente que tener el precio de acuerdo al valor que tiene mi producto. Como decíamos en cuestión de cadena de suministro, si hablamos de un equilibrio entre lo que produzco y lo que vendo, pues también lo que vendo debe tener un equilibrio entre lo que ofrezco y cuánto cuesta, ¿cierto? Mintzberg, obviamente Mintzberg es un autor clásico en esto, nos dice en su libro en la página 90, el valor de un producto o servicio se mide con base en la cantidad que el comprador está dispuesto a pagar, o en otras palabras, un precio. Porter, por otro lado, llama cadena de valor a la red de actividades, entiéndase como sistema, de la empresa, porque ésta pretende transformar insumos de bajo costo en productos o servicios con un precio superior a sus costos. Y, por ende, el excedente de los precios sobre los costos se llama margen. Entonces, la cadena de valor es una herramienta empresarial básica para analizar las fuentes de una ventaja competitiva y permite dividir a la compañía en sus actividades estratégicas relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación. Esto lo pueden encontrar en la página 51 del libro de Michael Porter, Cadena de Valor. Ok, tenemos por aquí otro concepto de cadena de valor para no dejarles nada más lo que dice Porter. Hay otro autor de nacionalidad española, Garralda, nos dice esta misma definición de cadena de valor y como pueden ver es realmente muy parecida a lo que dice Michael Porter, es decir, es un sinónimo, ¿no? Una adaptación de lo que dice Michael Porter a sus propias palabras. Prácticamente es lo mismo. Lo importante aquí es que Garralda también nos menciona que es por medio de la desagregación ordenada del conjunto de las actividades de la empresa. Es decir, todos estamos de acuerdo en que una cadena de valor es un análisis empresarial, pero obviamente por bloques, por insumos, digamos, o departamentos o actividades que le dan valor a nuestro producto. Ok. Entonces, la cadena de valor nos proporciona un modelo de aplicación general que permite representar de manera sistemática
las actividades de cualquier organización, ya sea aislado o que forme parte de una corporación. Se basa en el costo, valor y margen. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es una cadena de valor. Les pongo por aquí que es una serie de etapas de agregación de valía, es decir, agregar valor, digamos así, al producto o servicio que estamos sacando al mercado. Cambio esta diapositiva. Entonces, estamos hablando que una cadena de valor consiste en la fragmentación de actividades de la empresa en un conjunto de tareas denominadas actividades de agregación de valor. Y estas pueden dividirse en dos grandes grupos: actividades primarias y actividades de apoyo. Unas tienen valor, otras no tienen valor. Las actividades primarias, nos dice por acá, implican la creación física del producto o servicio y su posterior venta o traspaso al comprador. Las actividades de apoyo sustentan las actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología y recursos humanos. Es decir, cuando hablamos de las actividades primarias, son todas las que están directamente implícitas en la creación del producto o en el proveer del servicio. Esas son las primarias, las principales para crear el producto. Y cuando hablamos las que son de apoyo, pues obviamente son las que proporcionan insumos comprados, tecnología y recursos humanos. Es decir, a mí me gusta decir que es de cierta manera como el factor de creatividad de la empresa. ¿Cómo voy a apoyar a que estas actividades primarias sean más eficaces y más eficientes para agregar entonces más valor a mi producto al final de todo este proceso? Entonces, ¿cómo se constituye una cadena de valor genérica? Por 9 categorías genéricas de actividades que se integran en formas características. Y bueno, con la cadena genérica se muestra cómo puede construirse una cadena de valor reflejando las actividades que se llevan a cabo. Entonces, lo que tenemos también que tener en cuenta es que todas estas actividades, digamos así, están conectadas entre sí y repercuten, por decirlo de alguna manera, en todos los eslabones dentro de una ventaja competitiva. Aquí está. Esto es una cadena de valor de Porter. Tenemos primero infraestructura de la empresa, gestión de recursos humanos, desarrollo tecnológico y aprovisionamiento, inventario, y abajo tenemos las primarias: logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas y servicios. Si nosotros sustentamos las bases de abajo con las de arriba, vamos a obtener un mejor margen. Es decir, les estoy dando obviamente nada más un aspecto general de esto, ¿no? Durante las actividades de aprendizaje los vamos a ver más a modo y de manera más eficiente, pero esto es, después de todo, una cadena de valor. Es decir, aquí las tenemos: actividades de apoyo, infraestructura de la empresa, la administración de recursos humanos, el desarrollo tecnológico, y el abastecimiento, es decir, hacerlo llegar a los clientes. Y abajo tenemos las primarias, es decir, lo que vamos a apoyar, digamos así, mediante las 4 de arriba: logística interna, operaciones, la logística externa, mercadotecnia y ventas, y por ende después el servicio. Les decía yo en la clase pasada, no podemos decir que la venta acaba al momento en que paga, digamos, el cliente. Hay más allá todavía, ¿no? Y podemos ver que aquí están los 9 elementos: 1, 2, 3, 4 de actividades de apoyo y 5 de actividades primarias. Y todo esto nos va a dar como resultado el margen tan esperado que necesitamos tener arriba de los costos. Esto es una cadena genérica de valor. Cuando digo genérica de valor, quiere decir que puede ser implementada y puede ser aplicada a cualquier elemento de la empresa y obviamente a cualquier tipo de empresa. Entonces, a partir de este momento me gustaría que las 2 últimas sesiones, y por ende por ahí lo van a ver ya en un futuro, el proyecto final lo viéramos a través de esto, es decir, del desarrollo de una cadena de valor. Estos videos, estas videocápsulas, digo, al ser meramente informativas y meramente para dar un panorama general de lo que va a ser los temas posteriores, son cortas, lo sé, yo lo entiendo, y lo que vamos a hacer es que mediante los recursos de aprendizaje que les dejo por ahí en la semana, tratemos de ahondar en en todos estos elementos y en todos estos conceptos que tenemos acerca de la materia. Les repito, si tenemos alguna duda, si tenemos por ahí alguna observación,
siempre voy a estar más que a la orden para escucharlos y apoyarlos. Vayamos pensando en nuestro negocio, si tenemos uno, vayamos pensando en el lugar donde laboro, si es que estoy trabajando en una empresa, y pensemos, se los dejo de tarea mental, digamos así. El lugar donde trabajo, mi negocio, ¿tiene una cadena de valor, sí o no? Si sí la tiene, vamos a tratar de analizarla y tratar de mejorarla para el final de la materia. Si no la tiene, entonces me gustaría que sentáramos las bases de cómo crear una cadena de valor a partir del esquema que les acabo de dejar y a partir entonces de los recursos de aprendizaje que tenemos en la semana. Nuevamente, les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su dedicación. Dejamos esta videocápsula por aquí el día de hoy y vayamos pensando en eso. Recuerden que tenemos actividades de aprendizaje pendientes en la plataforma. ¿Sale? Cualquier duda, les repito, quedo más que a la orden. Un placer y un honor trabajar con ustedes. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.